¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues he tenido el privilegio de ser uno de los primeros que tiene acceso al nuevo Peugeot 208, concretamente la versión 1.2 PureTech de gasolina de 130 caballos, con 130 caballos, como aquel mítico 205 GTI 1.9 de gasolina. Respecto a aquel coche hay algunas reminiscencias también o similitudes hacia el pasado, pero en este caso es más un homenaje que otra cosa, como por ejemplo el hecho de llevar el modelo aquí, los numeritos en la chapa en el frontal, donde antes estaba el logo de Peugeot. Pero fijaos en el contraste, en la diferencia, porque este coche en el interior, según las versiones, esta nueva plataforma permite tener lamas que se abren y se cierran para mejorar la aerodinámica. Es una de las características de esta nueva plataforma, además del hecho de que es capaz de alojar al mismo tiempo motores térmicos, ya sean de gasolina o diésel o motores eléctricos. Recordad que este nuevo 208 tiene de salida tres versiones de gasolina, 75, 100 y 130 caballos, las tres con el motor trecilíndrico 1.2 de gasolina y un diésel 1.5 de 100 caballos. Además de eso, en el futuro va a haber una versión eléctrica de 136 caballos, como sabéis, que comparte la plataforma, o más bien al revés, es el Opel Corsa el que parte de la plataforma de este vehículo. Bueno, es un vehículo, como veis, en esta versión GT Line con este color, es la versión más deportiva, podríamos decir, tanto de motor como de estética, con los distintos aditamentos, pero sea cual sea la versión, es un coche llamativo. Peugeot está haciendo un trabajo después de unos años de insulsez, podríamos decir, en la marca, para volver, digamos, en cierta medida a aquellos orígenes donde hacía coches deportivos y muy agradables de conducir. Y ya veis, bueno, sobre el conjunto, no es una cuestión que me atañe a mí valorar, pero desde luego es un vehículo llamativo. Bueno, en cierta medida la personalidad viene dada por estas luces diurnas que marcan mucho, como digo, y resaltan la personalidad del coche, ¿no? Así en un estilo, podríamos decir, reptiliano, con los ojos o con los colmillos de una serpiente. Si me acompañáis por aquí, estos distintos elementos, digamos, agresivos se ven, por ejemplo, en el hecho de que es un vehículo bitono con el techo negro y con la pintura azul, y además, no solamente en la estética también, combinado, como digo, con el techo, los retrovisores, sino que los neumáticos que lleva esta versión 1.2 de 130 caballos, nada menos, al menos en esta unidad, que como digo, es preserie, son unos Michelin Pilot Sport 4. En un neumático, además, que está muy bien equilibrado, tenemos una medida de 205 con llanta de 17. Es un neumático que nos da un nivel de confort aceptable. La verdad es que ahora vengo de pasar por unos baches, estoy conduciendo por una carretera bastante buena, pero en la parte más bacheada, bueno, pues me ha parecido un poco más duro de lo que me parecía inicialmente. Y ojo que esta es una tendencia también muy de moda ahora mismo en el mundo del automóvil, estos pasos de rueda pintados en color negro. Y desde luego, digamos que si hay algo marcado en Peugeot hoy en día es el diseño del interior, como sabéis, con el iCockpit. Bueno, no hay mucho más que decir, la imagen lo dice todo, ¿no? Fijaos los tres niveles, que realmente son cuatro, con el volante, la instrumentación y la pantalla, que en este vehículo respecto al 508 está más elevada, con lo cual también me parece que gana en visibilidad a la hora de girar la cabeza, pero también pierde en confort a la hora de dirigir el dedo índice para tocar la pantalla táctil. Esta versión GT Line, además, va asociada a un cambio automático solamente para la versión 130 de gasolina y 100 caballos diésel, ahí lo tenéis, con unas levas en el volante atrás que realmente a mí me parece un conjunto delicioso de conducir, este volante pequeñito, casi de car, con esas pequeñas levas que lleva en el volante detrás. Bueno, veis estas aristas, como digo, a mí me recuerda un poquito a Lamborghini y todas estas formas, ¿no? En cierta medida recuerdan desde luego a un vehículo que no parece un coche del segmento B, un utilitario. Bueno, más detalles, realmente es un vehículo muy compacto, son 4 metros, no ha crecido mucho en tamaño y eso se traduce por las formas que tienen, que en el interior no es un vehículo especialmente espacioso. Quizá la cota menos agradable de este vehículo, menos ventajosa, es la anchura. En las plazas traseras, como podéis ver, no tenemos un espacio muy grande. El espacio para entrar y salir es más que suficiente, pero la cota de anchura es a donde más, digamos, adolece de capacidad. Una vez dentro, la altura es suficientemente buena. Yo estoy bordeando el 1,80 m, siendo un poco generosos, sí calzado. Y bueno, aquí detrás hay espacio suficiente para una persona de mi estatura yendo delante para poder ir cómodos sin que toquen las rodillas. A niveles de calidad de acabado no puedo decir mucho porque, como digo, esta es una unidad de preserie, pero no parece que sea para tirar cohetes. En ese sentido podríamos estar en la media del segmento. Me ha llamado la atención que el tamaño de la tapa, es una curiosidad, el tamaño de la tapa del depósito es gigantesca para lo que se lleva hoy en día, es inmensa. No sé si tiene algo que ver con el hecho de que comparte el componente con la versión eléctrica, pero parece enorme. Un spoiler generoso igualmente, y el maletero, lo vais a ver aquí llenos de nuestras mochilas y cachivaches con los que mi compañero va viajando, son 265 litros,
Más o menos es la misma capacidad, un pelín más de lo que tenía mi Seat Ibiza del año 2001. O sea, en ese sentido no es un vehículo muy generoso. Creo que el anterior 208 tenía un poquito más de capacidad. Bueno, de nuevo las tres líneas marcadas. En las versiones, además, con más nivel de equipamiento, puede llevar todo en luz LED, como es este caso. Y eso hace, bueno, pues al final que tengamos un conjunto estéticamente yo creo que bastante vistoso y llamativo. El poco tiempo que lo estamos conduciendo, desde luego llama la atención cuando pasas por la calle, como es normal por otra medida en cualquier vehículo nuevo. Una novedad que incorpora este coche dentro del concepto de iCockpit es la instrumentación, la pantalla de la instrumentación. Es un sistema que Peugeot denomina 3D o holográfico, como queráis. La cuestión es que por primera vez en un automóvil de este tipo tenemos una instrumentación superpuesta en dos niveles. La sensación que da es eso, tridimensionalidad. Es difícil en una cámara recoger ese efecto en una cámara que graba en dos dimensiones, lógicamente, pero lo cierto es que se nota perfectamente cuando vas conduciendo esa pantalla que realmente físicamente está por delante de lo que sería la pantalla principal. Y es que aquí está el truco. Cuando investigas un poco cómo está diseñado esto, te das cuenta que lo que han hecho, bueno, pues es tener una pantalla digital como siempre y delante han puesto una lámina de la misma manera que se pone una lámina similar, tecnológicamente, al menos eso alcanzo yo a entender, a lo que sería una lámina de un head-up display. Te asomas por debajo y efectivamente lo que te encuentras es que hay una proyección. Esto que toca mi dedo es la parte superior que no se ve en el salpicadero. Ahora retiraré la cámara y esta realmente es la pantalla del salpicadero. Voy a retirar la cámara, puede parecer un poco raro, pero esto realmente no se ve. He colocado aquí la cámara debajo, la voy a echar para atrás y ahí tenéis el salpicadero. Vamos a hacer foco aquí, ahí está. Y ahora la voy a volver a acercar. La propiedad de poder reflejar y separar los colores para proyectarlos se conoce como espejo dicroico y tiene aplicaciones en el mundo audiovisual. Si os fijáis, se nota claramente la fina lámina que es a donde se reflejan los colores de manera selectiva para generar este efecto de proyección por delante de la pantalla principal. Entonces, de ese modo tenemos dos pantallas superpuestas y lo interesante de esto, según Peugeot, es que nos podemos centrar en la información, digamos, más importante en un primer término y la información de menor relevancia en un segundo término. Después de llevar probando ya el coche un buen rato, bueno, pues mi reflexión o mi conclusión es que realmente esta pantalla no aporta gran cosa desde el punto de vista de la seguridad. No noto que sea mejor que un sistema normal. Sí que es cierto que esa ventaja que cita Peugeot de que te pueden saltar alertas delante y que eso aumenta, mejor dicho, aumenta la capacidad de reacción, por lo tanto disminuye el tiempo de reacción, que es de lo que se trata, ¿no? Según Peugeot, esta pantalla es capaz de provocar en nosotros una reacción más rápida por tenerla más cerca, ¿no? Y por tenerla, por decirlo de alguna manera, contrastada o superpuesta con la pantalla de la instrumentación general. Al final yo aquí lo que veo también es un poco un popurrí de números y de diseños. Lógicamente, como es una pantalla digital, siguiendo la tendencia del mercado, y un montón de opciones para configurarla a tu gusto. Además son unas opciones de configuración que corresponden o que coinciden con otros modelos del grupo PSA. En definitiva, me parece muy llamativo, desde luego es espectacular el efecto, vas a impresionar muchísimo a las personas que lleves en el coche. Desde un punto de vista de la ergonomía no veo que sea especialmente interesante. Desde un punto de vista de la seguridad, pues lógicamente tendría que enfrentarme a situaciones peligrosas o peliagudas para poderlo confirmar, pero sí que es cierto que las grafías, gracias a que están puestas por delante, pueden ser mucho más grandes, y sí que es cierto que al tener un tono de intensidad superior es más llamativo. Yo creo que sí que hay parte de verdad en ese asunto. Bueno, por lo que respecta a lo que es los cuatro elementos del 208, tenemos una gran pantalla con una posición claramente apaisada, más o menos yo calculo que esto es 18/9, ¿no? Como se lleva hoy en día en los teléfonos móviles. Es una pantalla que está algo más alta que en modelos anteriores con el iCockpit. Se ve bastante mejor, está accesible, además tiene aquí una superficie bastante generosa para poder reposar los dedos. Lo que me llama la atención, bueno, pues como ocurre en las pantallas que son un poquito más altas, es que es más difícil cuando estás conduciendo llevar el dedo para tocarla. Tampoco es un problema muy grande. Lo que sí que es verdad es que teniendo en cuenta que el iCockpit en teoría es un sistema para mejorar la ergonomía, bueno, pues todos estos botones que hay aquí abajo, la verdad es que tienen un diseño muy bonito, es muy llamativo el diseño del coche, pero no es ni lo más práctico ni lo más ergonómico, sin duda. Tienes que ir pulsando un botón para poder llegar a ciertos menús en la pantalla táctil, lo cual también es un poco un contrasentido, ¿no? Que teniendo una pantalla táctil tengas que tocar aquí para llegar a algunos menús de una manera más rápida o tener un acceso rápido, y al final unos botones delante, total, que bueno, pues esto no es la manera, digamos, más adecuada de tener la atención fijada en la carretera.
Y en lo que respecta al volante, pues os tengo que decir que me encanta. Estoy conduciendo la versión de 130 caballos, como bien sabéis. Estoy conduciendo, como bien os he contado, la versión 1.2 de 130 caballos. E igualmente en la versión diésel de 100 caballos, en estas dos versiones existe la posibilidad de colocar un cambio automático de 8 relaciones nada menos, que funciona muy bien, con mucha suavidad, con una suficiente velocidad para hacer los cambios de marcha, y además con la posibilidad, tanto por un botoncito aquí en la palanca como por las levas que veis aquí en el volante, de poder cambiar. Son unas levas que no giran solidarias con el volante, lo cual en una conducción en carreteras de curva, bueno, pues es menos cómodo. Pero volviendo al volante, al margen de que todo esto está bien parido, podríamos decir, con unas levas que caen muy bien, solamente el detallito ese que me gustaría que giraran con el volante, pero eso, lógicamente, en un coche de este tipo, hasta cierto punto es normal que no lo tenga. El volante pequeño a mí me encanta, personalmente, la verdad es que no os puedo decir otra cosa. Yo estoy conduciendo ahora por una carretera de montaña con este pequeño volante y con las levas del cambio automático detrás, y la verdad es que es una auténtica gozada. A mí personalmente me resulta muy agradable conducir con este pequeño volante. Tengo la sensación de que con muy poco esfuerzo puedo hacer todas las maniobras, y es eso, es la sensación de hacer las cosas con facilidad, sin que cuesten, sin tener que ir manoteando, y que el hecho de poder controlar tanta superficie del volante con mis manos, porque es más pequeño, me ayuda a conducir con precisión. Seguramente es una sensación subjetiva, pero a mí, desde luego, como estoy haciendo ahora en una carretera de curvas, me ayuda a maniobrar, a poder girar el volante sin tener que estar manoteando o cambiando las manos de posición porque se me ha acabado el recorrido y tengo que volver a una posición posterior. Ahora mismo en una carretera de montaña, además, también, bueno, pues os estaréis preguntando qué tal va el 208, pues marca de la casa. La verdad es que tiene un comportamiento muy sano, en el sentido de que es un vehículo cómodo, es un vehículo agradable de conducir, en ningún momento nos está sacudiendo, vamos por un firme bastante bueno, pero tiene cierta capacidad para entrar con agilidad en las curvas. Desde luego, esta versión 208 GT Line no es un deportivo puramente dicho, sino un coche con un buen equilibrio, en el que puedes ir a un ritmo alegre por carretera si es lo que buscas, y al mismo tiempo vas a poder afrontar un viaje sin ningún tipo de problema, sin una merma de confort, porque es un coche confortable, no es un coche que esté pensado para tener las mejores reacciones en curva. Lo que se busca sobre todo aquí es el equilibrio. Los tiempos cambian y cómo está fabricado este coche es buena prueba de ello. Está construido sobre la plataforma CMO, es una plataforma dentro del grupo completamente nueva que sustituye a la del anterior 207 y 208 que compartieron esas dos generaciones, y en este caso tenemos ya la posibilidad en esa misma plataforma de que se puedan fabricar tanto vehículos térmicos, como es el caso, como también el vehículo eléctrico nuevo de Peugeot, el nuevo Peugeot 208 eléctrico, que es el primer gran vehículo eléctrico de superventas de la marca. Además de ser una plataforma que permite incorporar propulsores térmicos y eléctricos, también ha reducido el peso en aproximadamente 30 kilogramos de media y permite una mejora en la aerodinámica. Otra ventaja que tiene esta plataforma añadida es el hecho de poder tener una arquitectura electrónica más avanzada que le permite tener muchos sistemas de seguridad en un mismo coche. Realmente este vehículo, desde ese punto de vista, bueno, pues prácticamente tiene lo mismo que un vehículo premium. De hecho, tiene nivel 2 de conducción autónoma en la versión que yo estoy conduciendo. Es un sistema de asistencia a la conducción realmente completo, con cambio automático. El control de crucero es adaptativo y tiene la capacidad de frenar el coche y durante 30 segundos poder estar parado y reemprender la marcha siguiendo al de delante sin tener que pulsar ningún botón. En caso de que pasaran más de 30 segundos, con un toquecito en el acelerador o con el botón del control de velocidad, el coche va a volver a arrancar. Tendremos que mandarle, pero en los primeros 30 segundos él tiene la capacidad de volver a arrancar sin que nosotros toquemos nada. Es simplemente con la velocidad prefijada previamente. Y además de eso, este coche tiene triple sistema de detección de carril. Por un lado, tiene un sistema que permite centrar al coche en el carril, que es, digamos, el sistema más avanzado dentro de los sistemas de asistencia a la salida de carril, y además de este sistema de centrado en el carril, tiene, como digo, un sistema que te alerta acústicamente de que te estás saliendo del carril, y además un sistema que te ayuda a volverte a incorporar. Por lo tanto, es una triple asistencia que tenemos relacionada con el mantenimiento del vehículo entre las dos líneas blancas. Además, tenemos también detección de obstáculos en el ángulo muerto, que nos va a avisar con una señal visual en el retrovisor, e igualmente tenemos un sistema de detección de colisión que funciona hasta 140 km por hora de velocidad y que ya no solamente reconoce coches, sino que también reconoce peatones y bicicletas, y es capaz de alertarnos y de frenar el vehículo automáticamente si es necesario. Lógicamente, todos estos sistemas, el coche tiene hasta 5 niveles de acabados distintos y va a depender del nivel de acabado que elijas cuántos de estos sistemas están disponibles. Algunos de ellos, como digo, como el control de crucero con posibilidad incluso de parada, lógicamente dependen
también de un cambio automático en esta evolución del sistema. Bueno, por lo demás es un vehículo con un nivel de acabado, podríamos decir, estándar. Creo que en el interior no mejora en las cotas respecto al vehículo anterior, aunque 4 personas de hasta 1,80 m se pueden acomodar sin problemas, pensando que el de delante mide eso, 1,80 m aproximadamente, no le van a tocar las rodillas ni tampoco la cabeza al techo. Atrás está bastante bien desahogada la caída del techo, y quizá lo que se queda un pelín corto con sus 265 litros es el maletero. No es desde luego un vehículo muy espacioso, al final son 4 metros exactos. Aquí Peugeot ha tomado la decisión de que el coche no crezca en tamaño excesivamente, bueno, pues para contenerlo, desde un punto de vista también del consumo, ¿verdad? Eso hace que tenga pues un consumo menor peso por una cuestión puramente de tamaño, y además otra cosa interesante de esta nueva plataforma es que tiene lamas que le permiten abrir y cerrar la refrigeración para mejorar la aerodinámica. Es un vehículo bastante aerodinámico, o sea, en sus versiones mejores, sin tener unas formas especialmente largas, sobre todo la parte trasera, que es la que favorece el flujo del aire, puede estar rozando el 0,30 por debajo, en 0,29 aproximadamente. Además, esta nueva plataforma también trae aparejado una mejora en el peso, cosa que es habitual, junto con la rigidez torsional de más o menos 30 kilos de peso respecto al 208 anterior. Bueno, y seguramente tendrás curiosidad una vez visto todo esto. La verdad es que el diseño del interior ya lo habéis visto, es muy llamativo. A nivel de calidad, bueno, pues podríamos decir que es una cosa normalita. Es un coche que a nivel de precio está en la franja medio-alta. No es el coche con la mejor relación entre precio y tamaño, desde luego, del mercado. Sí que lo es en relación a la cantidad de niveles de equipamiento que puede tener y también a la respuesta dinámica del vehículo. Me ha gustado bastante cómo se comporta, y en cierta medida, bueno, pues podríamos decir que es una especie de 308 o incluso hermanos mayores como el 508 en miniatura, ¿no? Por el diseño, por la cantidad de niveles de equipamiento que tiene. Eso lógicamente repercute y redunda en el precio, ¿no? Estamos hablando de que las versiones básicas con 75 caballos van a estar alrededor de los 15.000 euros, más o menos, con ofertas a lo mejor un poco menos, y desde ahí nos podemos ir claramente por encima de los 30.000. De hecho, si le montamos toda la versión eléctrica, de tarifa se va a ir más cerca de los 40 que de los 35, ¿no? Y entre medias, bueno, pues yo creo que los coches más vendidos van a ser el de 100 caballos de gasolina, el de 100 caballos diésel y por supuesto la versión de 75 caballos. Estas versiones tan equipadas no creo que haya muchas personas que las compren ya cuando nos acercamos o sobrepasamos peligrosamente y claramente los 24.000 euros. La cuestión es que desde el punto de vista del tacto es un coche que está muy bien. Los asientos en este vehículo también están muy bien, lógicamente me han dado lo mejor que hay en cuanto a equipamiento, y en cuanto a comportamiento dinámico, como digo, es un coche reconocible en Peugeot, está claramente por encima de la media en ese sentido, por la forma que tiene de responder, por la facilidad, por lo que transmite al volante, por lo bien que se lleva con este volante tan pequeñito, pero sobre todo por cómo entra en la curva, por cómo se comporta. Todo funciona de una manera muy fluida y no es un coche especialmente duro, aunque cuando te metes en un asfalto roto, como me ha ocurrido en el último tramo de montaña que he hecho, se ve claramente que es un coche que sí, que es un poco más duro de lo que yo a primera vista me podía imaginar, ¿no? Sobre todo porque los baches, digamos, más duros, los baches que dan sequedad dentro del habitáculo, se notan claramente. Así que, bueno, pues es un coche, al menos en esta versión GT, lógicamente, que está orientada a una conducción más deportiva, cosa que también pasa habitualmente tal y como tiene escalada la gama la marca Peugeot. Bueno, el motor 1.2 turbo de gasolina en esta versión de 130 caballos me parece agradable de conducir. Creo que es proporcionalmente más agradable de llevar en carretera que en carretera de montaña o en carretera de curvas, entre otras cosas porque al ser un motor tricilíndrico, bueno, pues tiene la característica de que junto con un turbo no es un motor que suba especial o alegremente de vueltas. Entonces, bueno, pues con esa característica y además con un sonido que tampoco invita a apretarlo mucho, tiene suficiente empuje, pero no es desde luego un motor que invite a hacer una conducción deportiva, aunque tiene respuesta de sobra. Como digo, es un motor con un, digamos, régimen de utilización práctico suficiente, pero para hacer una conducción apurando marchas, pues no es lo más agradable e interesante que hay. Y desde luego, si buscas economía, esta no es la versión tuya del 208, porque combinado con el cambio automático, pues nos podemos ir a consumos claramente que pueden estar por encima de los 7 litros, en una conducción mínimamente dinámica. Fijaos que yo en la carretera de montaña, conduciendo de una manera, digamos, dinámica, como digo, con una manera deportiva, pues he estado gastando alrededor de entre los 8,5 y 9 litros. Y ahora que estoy conduciendo por circunvalación, ahora ya he dejado atrás el atasco por fin y estoy moviéndome a 120, estoy mirando el ordenador de a bordo y me marca 6,1. Con eso ya te puedes hacer una referencia. Efectivamente, si llevas el coche suave, vas a poder tener consumos, bueno, pues rozando los 6, 6,5, lo cual no está nada mal. Si le sacas un poquito de jugo al acelerador, te vas a ir claramente por encima de los 7 litros de una manera bastante rápida. Desde luego, al menos
la versión con el cambio automático de 8 relaciones que estoy conduciendo, que quiero entender, la verdad es que ese dato no lo tengo aquí, quiero entender, si no me autopongo un rotulito para corregirme, que tendrá unas relaciones algo más largas que la versión manual, puesto que aquí tenemos 8 marchas. Es una ventaja de tener el cambio automático, que como digo, además funciona muy bien, muy bien. Así que en general, bueno, pues un poco lo que yo me esperaba, ¿no? Un vehículo de estos del segmento B, un utilitario que ya de utilitario tiene poco, salvo por el tamaño y por el espacio interior y de carga, súper equipado. Bueno, pues es una nueva forma que tiene la industria del automóvil de vendernos coches en los que te pueden vender desde una cosa básica hasta un vehículo como el que yo estoy conduciendo. Hablo de la cosa básica, la versión más básica del 208, comparado con este, es que son prácticamente 2 saltos de categoría a nivel de equipamiento, hablo. Estamos hablando de faros LED, de un montón de sistemas de asistencia a la conducción que lo convierten en un nivel 2, en definitiva, de una potencia ya más que respetable, de una suspensión bastante elaborada, de unos neumáticos Michelin Pilot Sport. Estamos hablando de mucho equipamiento, lógicamente, que tiene un precio. La verdad es que hay que comparar este coche, y ahora vamos a empezar a hacerlo y a disfrutarlo, con los vehículos nuevos que están saliendo, aparte del Corsa, pues lo vamos a poder comparar con el nuevo Clio, lo vamos a poder comparar con el próximo DS3, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué tal se comporta respecto a ellos, tanto en precio como en cualidades dinámicas y de producto. Desde luego, el que esté buscando en precio, este no es su coche, yo creo, porque tiende más a tener excelencia, digamos, en las cualidades dinámicas y de conducción, que no pensando en la economía máxima de uso del vehículo. Aunque yo creo que han escalonado muy bien la gama de potencias y de motores, con un único motor de gasolina con 75, 100 y 130 caballos y un único motor diésel de momento de 100 caballos más la versión eléctrica, con 136. Los caballos en un coche eléctrico, cuando pasan de 130 a 140, dan igual. Lo importante, sobre todo, es la capacidad de carga de la batería, porque con 130 a 140 caballos, salvo que lleves un coche muy pesado, estás sobrado de prestaciones, y luego por arriba en velocidad no vas a pasar nunca de los 130, porque es que la batería se agota rápido, y además no son coches que estén diseñados ni pensados para pasar de esa velocidad. Lo importante es que tienen mucha capacidad de recuperación y aceleración, y ahí vas a estar completamente cubierto. Con 50 kWh de batería ya tenemos una cosa potente, importante. Así que, recapitulando un poco, las cosas que menos me gustan del 208, pues quizá están relacionadas un poco con ciertos aspectos de la ergonomía. Entiendo que este es un coche que está pensado para gente joven y que hay que atraerla, y desde ese punto de vista tiene todo el sentido lo que han hecho con la instrumentación. A mí no me hace falta esta instrumentación con un 3D, digamos, simulado. En cuanto a tamaño interior, un poquito justo, como digo, aunque suficiente. El motor 1.2 PureTech, una cosa buena que tiene como motor de 3 cilindros es que no es especialmente ruidoso ni tiene ese sonido feo de traqueteo que tenían antaño los motores de 3 cilindros. Aquí, por aquí, las marcas que tienen motores de 3 cilindros ya de ciertas potencias, como puede ser Peugeot, pero también Ford, como puede ser Kia, que lo está haciendo muy bien con su motor de 3 cilindros. Igualmente con Volkswagen se ha mejorado mucho respecto a las primeras generaciones en cuanto a nivel de vibraciones y de aislamiento. Si alguien tiene, digamos, cierto reparo, yo le recomiendo a que lo pruebe. Quizá lo que menos me convence de los motores tricilíndricos es justamente la forma que tienen de responder, ¿no? No porque no respondan bien al acelerador, que lo hace. Al final es un motor turbo que está lleno, desde las 1800 vueltas, 2000 vueltas, sino por cómo se comporta a partir de las 3500 vueltas aproximadamente, una cosa así. Por lo demás, me parece un producto muy interesante. Claro, si tiene un precio que tú estás dispuesto a pagar por él, bueno, pues es una cuestión ya que te corresponde a ti, ¿no? Pero me parece un vehículo interesante con sus particularidades, y además, ya un poco para cerrar el círculo de la reflexión, desde luego las marcas de coches hoy en día tienen que trabajar mucho para diferenciarse del resto. Dentro del grupo PSA está DS, está Citroën, está ahora Opel, y Peugeot tiene pues el concepto del iCockpit, y digamos que ha trabajado mucho también en el asunto del diseño, después de unos años en los que Peugeot ha hecho coches muy electrodomésticos, muy coches de familia, con muy poca ambición en el diseño. Desde luego, si algo se puede decir de este coche es que llama la atención, y especialmente las versiones GT, como con el 508, ¿no? Como lo que han hecho con el 508, empezando por la chapita de adelante y terminando por estos pilotos tan reptilianos y que buscan, pues eso, diferenciarse por la agresividad. Y por lo demás, yo celebro que Peugeot ha abandonado esos vehículos insulsos y totalmente faltos de ambición en lo que se refiere al comportamiento dinámico y a la personalización, ¿no? Al concepto de vehículo personalizado. El iCockpit me parece pues una idea que va muy por ahí, ¿no? De diferenciar claramente este producto del resto de productos de la marca, del grupo, mejor dicho, y también de los productos de la competencia.
Así que nada más, queridos amigos, espero que todas estas reflexiones os hayan parecido interesantes y, bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna duda más sobre el coche que se me haya escapado o algo que no haya explicado con suficiente claridad, pues me podéis preguntar e intentaré responder en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Nada más, amigos, un placer, como siempre, estar aquí a bordo del coche compartiéndolo con vosotros. Ahí tengo una cámara, pero yo me imagino que estáis aquí a mi lado, yo os estoy explicando el coche y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un cordial saludo y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós.